traemos cada domingo, hermanos, de nuestra confesión de fe, Confesión Bautista de Fe de 1689. Llegamos al mensaje número 39. Mensaje número 39 de esta confesión. Estamos en el capítulo número 10. Ya vimos el párrafo número 1. Capítulo 10 del llamamiento eficaz. Dios llama eficazmente. Y obviamente cuando hablamos del llamamiento eficaz, nos referimos del llamado que Dios hace a la salvación. Dios llama a la salvación eficazmente solamente a aquellos que Él ha elegido. Muchas personas, malinterpretando esta enseñanza, hablan de que Dios llama a todo el mundo. Y eso es cierto, un llamado general a todo el mundo. Pero la eficacia del llamamiento lo hacen depender de las personas. Es decir, depende de la persona que crea, depende de la persona que se arrepienta, depende de la persona que responda. Entonces, ¿por qué son condenados los demás? Ah, porque no respondieron, porque no creyeron, porque no se arrepintieron. Pero hermanos, si la condenación fuera por no creer o por no arrepentirse, quisiera decir entonces que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, menos por ese. Porque esa es la condenación. Y hay muchos que creen así. Yo creí así, no. El Señor ya murió y arregló el asunto. Él ya murió por los pecados de todo el mundo. Pero el que no cree es condenado al infierno. ¿Y por qué si Cristo murió por todo el mundo va a condenar al que no cree? Ah, porque ¿qué? Es que por ese pecado Cristo no murió. ¿Cristo no murió por el pecado de la incredulidad entonces? No, hermano. El que va al infierno, el que no se arrepiente y el que no cree, sencillamente Cristo no murió por él. Y Cristo no murió por él y por eso no tiene la capacidad de ser llamado eficazmente. Y no es llamado eficazmente porque el Señor no lo eligió. De tal manera que el Evangelio se le predica a todo el mundo y tú y yo no responderíamos a ese llamado si el Señor no nos hubiera llamado eficazmente. Es decir, si el Señor no hubiera hecho una obra del Espíritu Santo en ese llamado eficazmente, es decir, en nuestro corazón, si el Señor por medio de su palabra, el Espíritu Santo, no hubiera cambiado nuestro corazón para responder en arrepentimiento y fe, tú y yo no hubiéramos respondido. Ahora, el temor, y lo que voy a hablar ahora, tiene que ver con los falsos positivos del llamamiento. Es que usted esté aquí porque fue llamado por el hombre. Es que usted esté aquí porque fue llamado por cosas materiales, esperando que Dios lo sane, esperando que Dios lo bendiga, esperando que Dios lo acompañe, esperando que Dios le ayude en todas sus cosas aquí abajo. Porque si usted no tiene un llamado interno del Espíritu Santo, con una regeneración genuina de fruto, usted puede seguir ahí sentado, pero vas al infierno como todos los impíos afuera. No hay una persona que se le cuele la palabra al Señor. El llamamiento eficaz. Párrafo 1, visión general del llamamiento, lo explicamos. Párrafo 2, el carácter monicista del llamamiento únicamente es una obra de Dios. Párrafo 3, por un punto difícil, hace 8 ya lo veíamos, el problema de la incapacidad para recibir el llamamiento. El problema de los niños, veíamos que mueren en la infancia, y el problema de aquellas personas que tienen algunos problemas cognitivos. Párrafo número 4, hoy para ir terminando este párrafo número 10 para entrar al párrafo número 11 de la justificación. Recuerden que estamos hablando y yo les dije que íbamos a comenzar a ver lo que se llama el ordo salutis. ¿Y qué es primero? A Romanos 8:28 nos dice, nos da por lo menos 5 cosas. ¿No? A los que antes amó, parte del ordo salutis, a esos que predestinó, a los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, glorificó. Como yo puedo ver. Y ahí intercalados obviamente van los otros puntos del ordo salutis, que una vez los predicamos acá y encontramos 12. Si alguien quiere saber, eso está en el canal de YouTube. 12 o 10 mensajes, no recuerdo ya, del ordo salutis.
podemos poner el título: el problema de los falsos positivos de llamamiento y otros caminos como la moralidad. El problema de los falsos positivos de llamamiento y otros caminos como la moralidad. ¿Y por qué hablamos de falsos positivos? Porque usted sabe qué es eso. Falso positivo es un falso que se pasa como positivo. O sea, no es. Barajémoslo de esta manera: un falso positivo en el llamamiento es aquel que no ha sido llamado eficazmente, pero que él cree que ha sido llamado eficazmente, o la iglesia cree que él ha sido llamado eficazmente. Hay personas que creen que son llamados eficazmente sin serlos. Y hay pastores, como yo, y hermanos, tal vez como ustedes, que pensamos que sí son llamados eficazmente, pero van a terminar en el infierno porque nunca lo fueron. Por eso este tema sé que es duro también, y por eso lo dejé para un solo punto. Vamos a leer el párrafo 4. Dice: otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la luz de la religión que profesan. Es decir, este párrafo, como está hablando de llamamiento eficaz, tiene que tocar esa parte negativa. Que hay dos clases de personas que la gente, y esto más es por emoción, por sentimentalismo, creen que pueden ser salvos. En este caso, las personas que son pastores, que tienen un conocimiento de la palabra, que han sido líderes o que han estado en la iglesia por muchos años y permanecen ahí, y ahí están, pero no son. Y está el otro lado que trata la convención, la última parte: aquellos pueblos, aquellas personas que nunca les llegó la palabra del Señor. Yo recuerdo cuando recién comencé y tenía debates en teología con algunos pastores, hablábamos de eso, y bueno, y si a ese fulano de tal, ese indígena por allá no le llegó el evangelio, ¿cómo va a ser salvo si la Biblia dice que es a través, y lo dejamos claro, a través de la palabra de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo regenerando a una persona? Si nunca le llegó el evangelio, nunca ha conocido, ¿cómo puede ser salvo? Nosotros llegamos a la conclusión, por la revelación general o natural. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que la revelación general o natural no sirve para la salvación. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese pobre que nunca escuchó el evangelio? Sencillamente, hermanos, y sé que esto es duro y es bien grueso, Dios no los tenía en el plan de la redención. Y yo sé que a usted le duele y suena muy duro esto, pero si a una persona no le llega el evangelio, Dios no tenía planes de salvarlo, sino de mandarlo al infierno. Ahora le llegó el evangelio y respondió al evangelio, entre comillas, y es hasta un predicador. Y esto me ayuda, hermanos, para que usted entienda y yo pueda entender la cantidad de falsetos que tenemos hoy día con iglesias tan grandes, que el mismo Jesús dijo: falsos pastores y falsos maestros se levantarán y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y esto nos ayuda a entender entonces por qué hay religiones tan grandes y multitudes siguiendo, pensando que van para el cielo. Esto nos ayuda a entender, hermanos, por qué existen estas iglesias del Medio Oriente que no tienen nada de Cristo, que no tienen el evangelio, pero son moralistas. ¿Y cómo son salvos entonces? O una iglesia tradicional como la católica, que tiene tantas cosas, no tienen el evangelio correcto, ¿y cómo son salvos entonces? O una cantidad de evangélicos hoy día que tenemos en las iglesias, y que creen que son salvos porque hacen tantas cosas y porque predican el evangelio, entre comillas, pero hermano, no son salvos.
Los redactores de esta confesión, gracias a Dios, llegaron a ese punto para darnos un poco de claridad. Entonces hay 3 sesiones ahí. La primera sesión es que muchos no son, pero se parecen. No son genuinos, llamados eficazmente, es decir, no son regenerados, pero se parecen. Mire la primera parte de esa confesión ahí, hermano. Otros que no son escogidos. Cuando yo leía esta parte me acordaba de lo que predicábamos hace 8 días, del párrafo 3 que dice a los niños escogidos. Entonces yo decía, esto me ayuda a entender de que ellos sí tenían de alguna manera un pensamiento de elección. Otros que no son escogidos o que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu. Esto, hermanos, es lo que de pronto puede traer confusión en algunas mentes, porque muchos fueron llamados por el ministerio de la palabra y fueron llamados por las operaciones del Espíritu Santo. Pero ojo, pero externamente. Nosotros dejamos muy claro en el primer párrafo de llamamiento eficaz al definirlo, que la única manera que el Señor tiene, y hermanos, aunque Él es soberano, pero es que no hay otra, por lo menos bíblicamente no encontramos otra, que Dios llama a la salvación por el ministerio de la palabra de Dios. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios, porque por ahí es que el Señor llama, y con la intervención, la obra del Espíritu Santo, que toma la palabra para regenerar ese corazón, cambiar ese corazón para que ahora sí Él pueda responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Porque si mientras esta operación del Espíritu no se haga, el hombre sigue siendo natural y él no percibe, no entiende, no oye, no ve, no entiende el Evangelio. Pero como al predicar la palabra de Dios, obviamente no somos, humanamente hablando, brutos, sino que llegamos a una comprensión. Muchas personas comprenden la palabra o comprenden el Evangelio intelectualmente y afirman la intelectualidad del conocimiento de Cristo. Saben que Cristo murió en la cruz del Calvario, intelectualmente tienen todo el conocimiento. Son llamados externamente. Otros, al ver las manifestaciones del Espíritu Santo cambiando a una persona o mostrando cómo usa a ciertas personas, de alguna manera ellos externamente son contagiados por ese mover. Ven, les gustan las canciones, las cantan, los himnos van, les gusta la predicación porque les sirve. Pero externamente, internamente no ha pasado nada con ellos. Y entonces se llaman los falsos positivos en esa parte. Ahora la Biblia habla de eso, claro. La confesión nos da Mateo 22, vamos a ir, yo le voy a leer todo el Mateo 22, 1, versículo 1, déjeme, yo le leo todo esto. Porque muchos de los que han sido llamados generalmente van a responder, pero no por ser llamados eficazmente, sino por otra razón. Hermano, pregúntele a las personas hoy día, mire, yo escucho conversaciones aquí, allí, de cristianos. Y ellos dicen, ay, qué bendición, Dios me está bendiciendo. Yo fui a esa iglesia es una bendición. Y comienzan a hablar de dinero, de salud, de visiones, de sueños, todo lo material. Cuando la Biblia dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Jesucristo vino, hermanos, para hacer algo que tú y yo no podíamos hacer, es ser salvos. A eso vino Cristo. Jesucristo no vino a bendecirte materialmente. Por eso esos de la teología de la prosperidad tienen que recoger eso. Porque dice la Escritura que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Tenemos la capacidad natural para hacer negocios o para tumbar a los otros. El hombre es audaz. El Señor le dio una gracia a los médicos y tenemos medicina. Usted solamente necesita ir a un médico que le dé una droguita y va para adelante.
todo lo natural acá, Dios, en su gracia común, o lo que llamamos nosotros su divina providencia, conserva a su creación. Nadie se va a morir de hambre porque el Señor lo sostiene. ¿Acaso así no dice? Si cuida un pajarito nos va a cuidar a nosotros, pero nadie puede ser salvo. Se requería de Jesucristo, y Cristo vino para salvarnos, hermanos, para llevarnos a la eternidad, a nada más. Que por ahí Dios nos bendice en otros aspectos materiales, obvio, pero aquí lo primordial es la bendición espiritual. Entonces ahí donde la iglesia se ha confundido, y ahí donde estos predicadores humanistas, materialistas, usando el evangelio, usando la palabra, van a llamar y van a traer gente humanista y gente materialista. Ahora una vez el pastor Paul Wasser, que le invitaron a predicar, y él dijo, no, ¿cómo es? Vas a predicar desde la gracia en mi iglesia. Y digo, no, yo no voy a ir a hacer eso. ¿Cuánta gente tiene usted? 300. No. Si yo comienzo a predicar la doctrina de la gracia, cuando termine no le quedan 20 personas. Yo no voy a hacerle un daño. Más bien venga usted y conozca la doctrina de la gracia, y poco a poco usted va tratando de enseñar. Porque esa gente que está ahí llegó por otra razón, no por el evangelio. Yo espero que usted esté aquí por el evangelio y no por otra razón. Mateo 22, 1, 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos, note, el reino de los cielos es semejante. Así que el Señor toma el reino de los cielos, porque es muy similar a lo que va a hablar, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Los envió a llamar. Obviamente aquí está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, y está hablando aquí de los judíos. Mas estos no quisieron venir. No quisieron venir, no podían venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otro a sus negocios, otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermano, así eras tú y así era yo. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mira, hermanos, hasta ahí podemos ver que si el Señor no hace una obra, una intervención de su Espíritu en nosotros, nadie vaya a venir. Todos los convidados no van a venir. Por eso el Señor, ¿qué dice? Los envió y los quemó. Y está hablando del infierno, que es lo que va a hacer con la humanidad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces ahora dice, id pues a las salidas de los caminos, note, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora, yo subrayo esa palabra llamado porque ahí entra ese es el llamamiento eficaz. Vamos a ver por qué van a venir. Llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, ¿por qué vinieron? Por un llamamiento eficaz. Fueron llenas de convidados. Ahora note acá, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo vino? Note, el Señor llamó eficazmente, y ese llamamiento tiene que ver con una vestimenta de bodas. Es decir, un corazón transformado, renovado. Tienen un vestido de justicia para poder entrar a las bodas. Ahora, el Señor dice que entró y vio allí a uno que no estaba vestido de boda, es decir, había venido. ¿Por qué había venido? Porque si mi hermano va, yo voy. Me está contando de una cena, yo quiero ir. Él fue, de alguna manera fue afectado por el llamado, pero externamente. ¿Por qué? Porque dice el 12, y le dijo, amigo, está hablando Jesús acá, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ojo que el punto es vestido de boda.
¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Note, mas él enmudeció. Oh, Dios mío. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ese es el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Va a haber personas que al escuchar el evangelio van a venir, pero no van a venir por un llamado eficaz del corazón, sino por otra cosa externa. Y el Señor, que conoce los corazones, porque hermano, el Señor que llama eficazmente, viste eficazmente, cambia el corazón, da un vestido de justicia. Nadie puede dar ese vestido. Yo no lo puedo dar, ningún hermano lo puede dar, usted mismo no se lo puede comprar ni lo puede tener. Es Dios el que nos viste de justicia. Es Él, y lo hace con sus escogidos, a los cuales ha llamado eficazmente. Pero aquellos que están dentro de los que son falsos positivos, y cuando el Señor venga, aquí se van a quedar o se van a ir para el infierno porque no son de Él. Pero miremos otro pasaje. Ellos creen que son sinceros, pero como alguien dijo, pero sinceramente equivocado. Y el que sinceramente equivocado cree, sinceramente se condena. Mateo 13, 18 al 23. Habla Mateo 13 de la parábola del sembrador, que usted sabe, la semilla es la palabra de Dios, que cayó en 4 terrenos. Cada terreno representa a un grupo de personas, o corazones de las personas. Y ahora el Señor va a explicar esa parábola, y ojo acá, hermanos. Yo comencé a mirar otra vez cada campo y yo dije, Dios mío. Dice, versículo 18, Mateo 13, 18, explicar la parábola, porque le dijeron: explícanos la parábola del sembrador. El Señor dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ojo con eso, y no la entiende, oye la palabra del reino, y tal vez por oír esa palabra va a la iglesia, se congrega muchos años en la iglesia, pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y recuerden que junto al camino es que la semilla no tiene profundidad, no puede ahondar porque el camino es duro y las aves del cielo vienen y se la comen. Entonces tenemos muchas personas que están dentro de las iglesias oyendo la palabra, tal vez domingo tras domingo, año tras año, pero siempre Satanás les quita la semilla. Aquí, gloria a Dios, aplauden y reciben la palabra y se van contentos para sus casas, pero tan pronto llegan a las casas pierden todo y viven durante los días que siguen de la semana como igualito a los impíos. Porque la palabra de Dios no tuvo profundidad y no les afectó para nada. ¿Por qué no les afectó? Porque no son llamados eficazmente, es decir, porque el Señor no cambió el corazón. Pero luego viene el otro. Versículo 20, y el que fue sembrado entre pedregales, piedra, este es el que, pedregales, ¿no? Por encima está lo más de bonito, pero por debajo tiene piedra. La raíz, la semilla cae, echa un poquito de raíz, pero dice, pero el sol y las mismas piedras vienen, se calientan de tal manera que cuando ellas van saliendo, alcanzan a salir un poquito, pero dice que el sol viene y quema eso. Entonces el Señor explica esto: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, problema, o la persecución por causa de la misma palabra, luego tropieza. Y entonces hay personas que son llamados externamente y van a la iglesia y son gozosos al oír la palabra, y esa palabra les dura unos días, unas semanas, pero después de un mes, hasta de pronto un añito, qué sé yo, ya el problema, ¡trum!, al suelo. Y uno va y trata de recogerlo. Luego la otra aflicción, ¡trum!, al suelo. Y al suelo. Y la persecución, y son los primeros en salir corriendo.
Y cualquier cosa que tenga que ver con el evangelio salen corriendo porque no tienen la habilidad y la capacidad para enfrentarse como un verdadero creyente, porque no lo es. Dice que luego tropiezan. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Este terreno sí es peligroso. No por las espinas, sino por lo que ocurre, mire. Y ya sabe, las espinas es donde cae la semilla, pero ahí ese terreno solo produce espinas. Y si aparentemente produjese algo que es como verdadero, dice que con el tiempo las espinas vienen y ahogan la palabra que fue sembrada. Ahora Jesús la explica, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Ay, Dios mío, por eso, Señor, cuando alguien me falta el culto un domingo, yo digo, Señor, ¿será que está en el afán de este siglo? Pero el afán de este siglo, es decir, por estar ocupado en las cosas de este siglo, y el engaño de las riquezas. No fui pastor porque estoy haciendo dinero. Lucas dice, y otras cosas, otras codicias, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, personas que están dentro de la iglesia, pero pareciera que están dando, pero el punto es este, que así como parece que dan fruto, uno lo mira y también está dando fruto de la carne. Entonces ahí donde yo le decía una vez, uno no sabe, bueno, eso no es, porque yo ahí lo miro bien y yo veo que es, pero luego lo miro bien y, ay, pero tiene como que no es. Ah, no, sí es, oh, sí es. Perdóname, Señor, yo estaba dudando de, otra vez, pero ¿cómo, Señor? Porque la palabra termina siendo ahogada. Ahora mire el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y ojo que esta buena tierra, no es que él era buena tierra, sino que el Señor tuvo que coger ese corazón y hacerlo buena tierra. Es buena tierra por el trabajo que el Señor hizo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que note, oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 4 cosas ahí. ¿Quieres saber qué es un verdadero creyente? Que no es un falso positivo, porque los primeros 3 son falsos positivos. Este cuarto no es falso positivo, es un verdadero creyente, pero él tiene esta habilidad. Oye la palabra como los demás, pero la entiende. ¿Quién da la capacidad para entender? El Espíritu Santo. El hombre natural no la puede entender. Ahora yo quiero que usted, y yo sé que está comprendiendo eso, ¿usted no le ha pasado? A mí me pasa. Usted coge personas y les enseña un versículo, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. No, porque esto. Espere, pare un momentito. Mire, aquí la Biblia, no, porque, o sea, traen sus prejuicios, traen sus doctrinas, traen su emoción, y el texto no les importa, el pasaje no les importa, la doctrina no les importa. Es decir, viendo, no ven, oyendo, no oyen, tratando de comprender, no comprenden. Por eso dice aquí, el de la buena tierra oye la palabra y entiende la palabra. Hermanos de Cali, hermanos de Tuluá, a mí me da cierto temor cuando algunos discuten la doctrina de la gracia. Yo le digo a todos los hermanos, ¿cómo yo me vine a dar cuenta, hermano? Cuando yo me sometí a 7 mensajes de la depravación total del hombre. En el año 2013, el pastor Sergio Ruiz de Medellín. Dios me dio la gracia de conocerlo a él. Y me expuse a la depravación total del hombre 7 mensajes. Cuando ya yo pude ver eso y estaba yo ahí en el suelo, entonces las demás doctrinas, obviamente al llegar a la tercera expiación limitada, que para mí era un problema, ya no tenía problema por la depravación total. Por eso para mí estas doctrinas, hermanos, son tan justas, tan perfectas, encajan, que yo no puedo decir que haya un calvinista de 4 puntos, porque para mí no cabe. O es de 5 o no es de ninguno. Pero ahí está la clave. El problema con las personas aquí cuando no entienden la gracia irresistible, la expiación limitada, la elección incondicional, la perseverancia de los santos, es porque no entienden depravación total.
Sáltese la doctrina de la evaluación total y verá que usted no entiende lo demás. Pero acepte la doctrina, ríndase ante ella, hermano. Y verá que todo lo demás va a ser fácil. Oye y entiende la palabra. ¿Y qué? Y da fruto. Y da fruto. Pero da fruto con perseverancia. Ya dependiendo cada cual. Al 30, al 60 o al 100 por 1. Porque todos no vamos a dar fruto el mismo. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, el corazón de nosotros es tan pervertido que lo único que puede producir es pecado. Pero el Señor viene, cambia nuestro corazón, siembra la semilla de la palabra, nos da el Espíritu Santo y con eso ya va a comenzar a dar fruto que es de Dios y para Dios. Por eso el Señor no tiene problema. Cuando Él viene, ve el corazón, usted es mío. Porque está dando mi fruto que yo planté en ti y que está glorificando al Señor. Y los demás, si alguien está en el primero, segundo o tercero, usted debe arrepentirse hoy. Y con todo el corazón se lo digo, si usted no se arrepiente hoy, usted se va para el infierno. Porque usted puede morir esta tarde o mañana o esta semana, usted no sabe cuándo. Pero hay muchos falsos positivos dentro de las iglesias cristianas. Y mi anhelo y mi oración es que ni en Tuluá, ni aquí, en esta iglesia la cual Dios me está permitiendo levantar, vaya a haber falsos positivos. Por eso yo estorbo y estorbaré. Y gracias a Dios por esta confesión que nos ayuda. Solo quien oye la palabra, la entiende, da fruto y está produciendo al 30, al 60 o al 100 por 1. Es un verdadero, los demás no. Ahora, el punto que se plantea acá y la confesión nos da es que el que no entra por el camino o por la puerta no es oveja y Cristo es el camino. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En 2 Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No si está en la iglesia, en una iglesia local, no si está en una doctrina, no si tiene la confesión de fe bautista, no si tiene la teología sistemática, es si está en Cristo. Es decir, si Cristo realmente lo cambió, si Cristo regeneró su corazón. Hermano, por favor, si Cristo cambió el corazón de una persona, lo santificó para dar fruto de santidad. Hay muchas personas que están equivocados. Le gritan los textos a uno de que son limpios de pecado. Le gritan los textos a uno de que son regenerados, de que ya tienen un corazón nuevo, de que son creyentes genuinos, pero su testimonio es de un impío. Si una persona está en Cristo, tiene una nueva vida cristiana, así no sea perfecta, pero la tiene. Si no está casado, se casa. Si está en adulterio, deja el adulterio. Si es mentiroso, dejó de mentir. Si es un borracho, dejó de tomar. Si es un drogadicto, dejó la droga. Si tiene otra mujer, la dejó. Si tiene otro hombre, lo dejó. Cuando usted encuentra esas listas de que ningún inmundo, fornicario, adúltero, hechicero y todo esto, afeminado, todo esto va para el cielo, es real. Por eso Pablo tiene que decir, y nosotros éramos así, pero ya no somos. Ya no somos. Porque el Señor nos hizo nuevas criaturas. Grite todo lo que quiera que es cristiano. Pastor, grite todo lo que quiera que es hijo de Dios. Pero si no tiene fruto, va para el infierno. Porque no ha sido regenerado nada. Y por eso la confesión se quiere salvaguardar. Y por eso, hermano, tú y yo no debemos ayudar a nadie. Porque tú dices, bueno, las iglesias crecen, claro. ¿Qué quiere el humano? Yo se lo doy y tengo una iglesia grande. ¿Qué quiere el verdadero Hijo de Dios? Y se lo damos. Y saldrá de cada culto casi que llorando. Pero el pragmatismo es lo que le ha hecho muy mal a la iglesia. ¿Qué quiere la gente afuera? Yo se lo doy.
y los pastores que bajaron, que cogieron al Espíritu Santo y lo pusieron a un lado, que es el que regenera, y le obligaron a la persona a hacer una oración de fe. Hermano, hasta obligaron a una persona a creer un versículo o un pasaje para su regeneración. Cuando si el Señor no regenera a esa persona, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y a quién va a regenerar? Al que usted quiere que sea regenerado, que yo quiera, no, al que Él escogió. Y sé que esto suena duro para nosotros, pero es así. Ahora, yo predico el Evangelio y lo sigo predicando a todo el mundo, y yo sé que el que responde con fruto, como dice acá, ese es el verdadero. Juan 19 dice, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá, hallará pastos. Él es la puerta, el que entra por Él. Él es el camino, el que va por Él. Ahora, los apóstatas a veces se confunden con los verdaderos. Y otra vez, ya prediqué esto, voy a tratar dos textos que toqué hace 15 días cuando estábamos en Andalucía, pero hay que tocarlo otra vez, porque toca hablar de esos apóstatas. Como yo les dije, los que apostatan de la fe son personas que fueron influenciados externamente por todos los beneficios de la fe cristiana, pero nunca en el corazón. Por eso Hebreos 6, 4 al 6, leemos lo siguiente, si alguien quiere ir allá para que lo mire. Hebreos 6, 4. Yo creía que la salvación se perdía por ese pasaje. Pero ahora cuando lo vine a entender por la gracia del Señor, ya sé que no es así. Mire lo que dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que, note, una vez fueron iluminados, lo primero, iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Una persona dice, pero fue hecho partícipe. Pues claro, si aquí en esta mañana hay un impío sentado ahí que no es creyente, así está siendo partícipe del Espíritu Santo, obvio, con todo lo que estamos haciendo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Mira hasta donde llegaron a gustarle la palabra de Dios. Y gustaron de los poderes del siglo venidero. 5 cosas. Pero lo que pasó, recayeron. Esta palabra recayeron aquí, no es que cae y se vuelve a levantar, no, aquí recayeron, se perdieron, es decir, recayeron, pero recayeron hasta el infierno. Se perdieron, no volvieron, es para no volver. Esta recaída es para no volver. Por eso dice que es imposible que los que tenían todas estas cosas externas, pero recaen, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque esto sería crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, es imposible que si ellos fueron iluminados verdaderamente y recayeron, eso es imposible. Entonces lo que quiere decir el texto es que no fueron nunca regenerados, nunca fueron renovados. Ahora el texto que sigue nos ayuda, versículo 7 y el 8, porque como para entender esto, dice, porque la tierra, y vamos a empezar en eso, que bebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Note que está hablando de la tierra, de esa persona pues que tiene un corazón como la tierra, que recibe la lluvia y recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Cuando usted nota, y si usted coge este pasaje, ahora no tengo tiempo para hacerlo, y lo compara con la parábola del sembrador, que es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Afectaciones externas que pareciera que son correctas. Hermano, y le digo, esto es tan difícil, solo lo hace el Espíritu Santo. Por eso muchos pastores se pueden camuflar, y aún pueden ser predicadores, y por eso hay muchas iglesias donde no son verdaderos, pero las personas van allá precisamente por su camuflaje, porque mire todo lo que están participando, les gusta la palabra de Dios. Puede ser que haya un mover genuino del Espíritu Santo en cierto lugar, pero él viene aquí y lo reproduce humanamente. Como alguien dijo, y de tanto profetizar, a una que otra le atina. ¿Así no hacen los brujos luego? Sí.
Dicen y dicen tanta que hasta que de pronto le pegaron a uno y, hermano, en vez de coger las 1000 falsas que nunca le atinó, cogen las 2 o 3 que le atinaron. Y ya es un profeta verdadero por eso. Segunda de Pedro 2, 20, 21. Este es un falso positivo, todos estos son falsos positivos. Recuerden que segunda de Pedro 2 está hablando de los falsos. Entonces el 20, 22, que siempre lo traigo porque es que es impresionante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y mire, hay personas que van a ser escapadas de las contaminaciones del mundo, es decir, van a venir a la fe cristiana, como dice acá. Dice que, ¿por qué lo hacen? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, un conocimiento intelectual. Luego dice, pero enredándose otra vez en ellas son vencidos. Es decir, vienen pero vuelven y se enredan en ellas, son vencidos. Y esta palabra son vencidos es otra vez, como dice hermano Jason, para no volver. Hermano, yo aquí no estoy diciendo, porque algunos están diciendo, uy, pero yo a veces tengo ciertas caídas. Si usted es un genuino cristiano, obviamente usted va a tener ciertos pecados, va a tener ciertas caídas, se va a desanimar, muchas veces le pasa, hermano, pero ahí estamos otra vez para ser levantados. Yo estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de gente que no es. Enredándose otra vez en ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora note lo que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y este es el versículo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Solo el perro se traga su vómito. Y solo la puerca lavada va a volver al cielo, porque es su naturaleza. Recuerde que el Señor en la regeneración nos cambió la naturaleza. Usted no quería, pero ahora sí quiere. Amén. Y tenemos a Mateo 7, 21 al 23. Ahora, Mateo 7 viene hablando desde el 13, pero no lo voy a leer. Donde el Señor Jesús viene enseñando, hay que entrar por la puerta estrecha y hay que caminar por el camino angosto. Muchos procurarán entrar y no van a poder. Y luego dice el verso 15, porque hay muchos falsos profetas que se levantarán, por sus frutos los conoceréis. Todo esto viene hablando de los falsos, obviamente, pero luego toca el versículo 21, Mateo 7, 21, donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, el falso positivo dice, Señor, Señor. Pero el punto es que no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo sé que algunas personas van a decir, oh, ¿su salvación por obras? No. No es salvación por obras. Ahí siempre aplico yo Efesios 2. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, que a veces no pasamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quien es salvo sin las obras, es salvo para buenas obras. Amén, amén. Si no tiene buenas obras, no es salvo. Amén. Y no es porque las buenas obras, hermano, le ayuden a la salvación, sino porque son la evidencia de la salvación o el fruto de la salvación. Amén. Y esas buenas obras incluyen, hermano, el sometimiento a la palabra de Dios, incluye la obediencia a la ley de Dios perfecta. No todo el que me dice Señor solo entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto es lo que a mí siempre me torturaba. Muchos me dirán en aquel día, uy, Padre, es que si fueran pocos, pero es que son muchos. Me dirán en aquel día, y aquel día es cuando Él venga por segunda vez, es decir, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya está hablando, si fuera ahorita, pero es allá, cuando estaremos delante del trono de Él. Cuando el Señor viene por segunda vez y dice, reúname todas las naciones a mi izquierda, malditos, y reúname todos los escogidos de mi Padre, benditos de mi Padre a mi derecha. Hermano, cuando el Señor venga y haga eso, aquí ya lo que fue. Y entonces el Señor dice acá, mira, muchos me dirán en aquel día, es decir, ese día cuando Él está ahí para ser el juez. ¿Qué le van a decir cuando Él los está condenando? Señor, Señor.
Yo ya no lloro con estos versículos, pues yo lloré mucho con estos versículos anteriormente. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, en el nombre es la autoridad de Jesús. Y uno se pregunta, ¿cómo así? Yo me metí en este y ¿cómo así? Pero luego no fue en el nombre del Señor. Claro, porque las personas pueden invocar el nombre del Señor y Dios, no por el falso, sino por los otros, puede hacer una misericordia. Puede haber un falso profeta que profetice en nombre del Señor y Dios lo puede respaldar. Puede haber alguien que eche fuera demonios en el nombre del Señor y Dios lo puede respaldar. Puede haber una persona que haga milagros en el nombre del Señor, Dios lo puede respaldar. Pero eso quiere decir que es verdadero. Note lo que dice el texto. Entonces les declararé. Eso que están diciendo, Señor, lo hicimos. Por eso, mi hermano, jamás tú y yo vamos a pretender o a justificar nuestra salvación aún por el fruto que haya habido en nosotros. Jamás. Me acuerdo cuando entrevistaban a Maldonado y a mí me dicen que soy hereje y no ven cómo Dios me ha respaldado en lo que tengo, la plata que tengo y la iglesia que tengo grande. Dios me ha respaldado. La iglesia del diablo es más grande. Cuando dice por sus frutos los conoceréis, no son cosas que yo haga, es lo que el Señor ha hecho en mí. La obra es de Él solamente. Entonces muchos me dirán esto y el Señor, verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora quiero explicar esa parte, nunca os conocí, porque el Señor sí los conoció. Los conoció como falsos positivos, pero no los conoció como elegidos, porque Él no los amó desde antes de la fundación del mundo. Y sé que esto a la gente, sobre todo a la parte arminiana, no le cuadra esto. Pero es que la Biblia dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció, a esos predestinó. Y la palabra conocer allí es amar. Y la palabra amar es amar en intimidad, como cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual. El Señor está diciendo, yo desde antes de crear todo, los amé y tuve con ustedes una relación muy especial. Pero estos, que hablan en mi nombre, que echan fuera demonios en mi nombre, que hacen milagros en mi nombre, yo nunca tuve con ustedes una relación especial antes de la fundación del mundo. Ustedes estuvieron ahí por el lucro, fue para lucrarse, para su fama, o qué sé yo, para sus cosas de la carne, pero yo nunca tuve que ver con ustedes. Por eso dice, nunca los conocí. Entonces, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo que hicieron? Hermano, aunque profetizaron, aunque hicieron milagros, aunque echaron fuera demonios, todo esto es maldad. Ahora, no se asuste, porque el Señor va a mandar pastores y iglesias enteras al infierno, porque fueron hacedores de maldad. Ahora, no estoy diciendo que todos lo pongan. Hay personas que están ahí, pero esos que son verdaderos, genuinos, que están en las iglesias falsas, así como tú y como yo, vamos a salir de ahí. El Señor nos va a sacar de ahí. Si una persona es verdadera y ella está leyendo la Escritura, hermano, el Espíritu, note, está en cualquier iglesia falsa, pero ella es verdadera, el Señor le regeneró su corazón. Esa persona con el Espíritu Santo y la palabra va a escuchar al cura, al sacerdote, al pastor, al que sea, y va a decir, no me cuadra, esto no es, no. Un momento donde él va a salir de ahí, va a encontrar a un predicador, a una iglesia, esta sí me cuadra, y ahí va a llegar. No iglesia perfecta, ni pastor perfecto, ni hermanos perfectos, pero va a llegar ahí alguien que es más bíblico. Luego la segunda sesión, la incapacidad de venir. Además de que, y por la primera parte de esos falsos positivos, tiene una apariencia porque pareciera que fueran, pero no son. La segunda sesión nos habla de la incapacidad de venir, versículo 2. Dice, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. ¿Del punto? No son eficazmente traídos por el Padre. Y la confesión nos manda, Juan 6, donde ya lo hemos dicho, ahora lo leo otra vez.
Por eso, como no son eficazmente traídos por el Padre, ellos no quieren ni pueden, note, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo. Es decir, ellos acuden a la iglesia. Ellos acuden a una doctrina inclusive porque les gusta. Ellos acuden a una congregación. Y voy aquí ahora. Hijos de cristianos, de creyentes, aún hijos de pastores, tengan mucho cuidado. Porque no es como una señora. Me decía a mí todo el tiempo. Nosotros tuvimos 3 años y medio en la iglesia ahí y ella vivía arriba, segundo piso. Y ella conoció la palabra de Dios 3 años y medio. Todavía llama a mi esposa por allá que la visité, más rato no vamos a verla, pero ella llegó a decir y todavía lo dice. Cuando el Señor venga, así, cuando el Señor venga, ella me llama mi pastor. Cuando el Señor venga, que mi pastor esté cerca de mí porque yo me le agarro de un pie y me voy con él. Imagínense. Hay gente entonces que está en la iglesia porque su papá es pastor, porque sus padres son líderes, o la familia. No importa usted quién sea, a quien tenga. Porque mi mamá tiene un hijo pastor. Si mi mamá no es regenerada, si mis hijas no son regeneradas, si mi esposa no es regenerada, se van para el infierno. Porque es una obra únicamente de Dios en el corazón de las personas. Como alguien dijo, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Otros están diciendo, pero toda la vida yo trabajé para llevar diezmos y ofrendas a la iglesia. Eso, el Señor tiene que ver eso. Me río. Entonces ahora voy a dejar de dar, más me río. Porque entonces eso evidenciaba que lo estaba haciendo con interés. Como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Cualquiera puede ir a la iglesia, pero no a Cristo. Juan 6, 35, 37, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, note, el que a mí viene, y vamos a tomar estas palabras, viene. Dice que nunca tendrá hambre y el que en mí cree, cree. No tendrá sed jamás, mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí otra vez y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Dónde es lo que les está diciendo? Ustedes me vieron, me oyeron, pero no creyeron. Es decir, no pudieron venir a mí, porque solamente el Padre es el que los trae. Cuando el Padre los trae, esos son los que vienen a mí. Entonces aquí hay un punto, hermano. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron. La Biblia habla de creer. La Biblia habla de venir, es lo mismo, hermano. Eso es corazón regenerado. ¿Quién puede venir a Cristo? El que tiene un corazón regenerado. ¿Quién puede creer en Cristo? El que tiene un corazón regenerado. ¿Quién se puede arrepentir? El que tiene un corazón regenerado. ¿Quién puede, como dice ahí, venir a Cristo? El que tiene un corazón regenerado. Por eso, hermanos, depravación total es que inhabilitados para hacer cualquier cosa espiritual. Entonces, mire, hermano, mire dónde nos metió el Señor. Tú y yo vamos a predicar el Evangelio, la buena nueva de salvación. ¿A quién? A una persona que está muerta espiritualmente. Así que mi oración, ¿cuál es? Señor, por favor, que mientras yo le predique el Evangelio, tú le des la vida, tú le des la vida. Que yo le predique el Evangelio y tú le des la vida. Por eso pongo siempre el ejemplo de Lázaro. Y yo le pregunto le he preguntado a usted tiene la respuesta. ¿Qué hizo que Lázaro se levantara? Él estaba muerto. El día de 4 días, cuando el Señor manda la palabra, ¡Lázaro! Lázaro, ¿qué hace? Oyó. ¿Qué hizo el Señor primero? ¿Lázaro oyó primero o tuvo vida primero? Hermano, ese ejemplo es tan claro. Porque las personas creen que yo debo creer primero para tener vida, que debo arrepentirme para tener vida, porque cuando leen algunos pasajes, pareciera que eso es lo que dice.
Por eso me gusta la doctrina. La doctrina es que no tomo un solo versículo y tergiversa, o que no, es que aquí dice y así es. No, hay que mirar todo el contexto. El Señor le dice, Lázaro está muerto, como las personas sin Cristo. El evangelio es predicado, Lázaro, ven fuera. La gente espiritualmente no te va a oír el evangelio, a menos que Dios, con esa palabra que se lanzó, va la palabra Lázaro, va el evangelio. El evangelio entró al corazón y ¿qué hizo Lázaro? Tuvo vida por esa palabra. Cuando tuvo vida oyó, Lázaro, ven fuera. Cuando el evangelio es predicado, hermano, vamos a predicar a muertitos. Los muertos no oyen, no ven ni entienden espiritualmente, pero a los que Dios le da la gracia, Él les da la vida, y cuando ellos tienen la vida van a escuchar que tú estás hablándoles y le estás diciendo, crea y arrepiéntase. ¿Dónde creo y qué es lo que tengo que arrepentirme? Cuando una persona está creyendo y se está arrepintiendo es porque el Señor le dio vida primero, es decir, lo regeneró. Primero es la regeneración, primero es un nuevo nacimiento, primero es el corazón nuevo, y luego sí tú y yo actuamos en arrepentimiento y fe, conversión. Pero esta iglesia lo tiene todo al revés. Claro, no hay que así les da cierta gloria. El día que me convertí, el día que me arrepentí, el día que creí, el día que hice la oración de fe, el día que me convertí, como yo pudiera. Por eso el versículo 44 de Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Jesús es muy exacto. Si el Padre que me envió no le trajere, y esa palabra traer es arrastrar, no le arrastrare. Lo que pasa es que la gente nos dice a nosotros, fatalista, de una vez se mete el anticalvinista a decirnos, ustedes son de los que creen de que el Señor lo agarra por las mechas y lo trae a que crea, y si Él no quiere lo va a traer. Y hay gente que quiere y el Señor, usted no es elegido, entonces no puede venir. O sea, se meten unos cuentos, unas películas en la cabeza. Hermano, nadie quiere venir. El Señor a nadie va a traer obligado. Ellos están muertos espiritualmente. Con el evangelio el Señor cambia el corazón. Cuando la persona es cambiada, su corazón, ese corazón cambiado quiere ir. Y puede ir. Mientras el corazón no sea cambiado, no va a querer venir y nunca va a venir. ¿Ve que es una obra del Señor? Pero mucha gente se va a levantar, entonces el culpable es Dios. Porque si vino fue porque Él se lo cambió. Pues sí y no. Sí, porque es su gracia. Y no, porque son responsables. Cada uno es responsable de su pecado. Y en Adán todos somos culpables y merecemos el infierno. Es muy importante entender esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y luego dice, yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí. Lo mismo que la parábola del sembrador. Todo aquel que oyó al Padre, ¿y cómo dirán si no se les predica? Por eso tú y yo tenemos que ser responsables de predicar. Todo aquel que oyó al Padre, aprendió del Padre, viene a mí. Y por eso Jesús dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ese texto trata descontextualizado hoy día, que las personas le predican el evangelio. Ay, no importa cómo usted esté, venga así a Cristo, porque el Señor dice que no lo echa fuera. ¿Por qué no le lee todo el pasaje? ¿Por qué no le lee todo el contexto? Entonces yo le digo a las personas, mire, Dios te ama tanto, no importa cuál pecado tiene, te ama, venga a Él por favor, porque Jesús dijo, al que a mí viene no le echo fuera. ¿Verdad? Sí, venga, ay, yo voy. ¿Y qué tengo en la iglesia? Un poco de impíos ahí, que vinieron porque yo los traje emocionalmente y van rumbo al infierno. Yo bien le predico, ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice que usted va rumbo al infierno, usted es un pecador, usted ha ofendido a Dios y traigo la ley. Hay una solución que se llama Jesucristo. ¿Quiere creer en Él? Si quiere arrepentir de su pecado, ¿cuál pecado? Bueno, entonces no se arrepienta mismo. Porque si no entiende que es pecador, usted no va a poder arrepentirse. Es una obra que hace el Espíritu Santo en ese corazón. ¿Para qué lo voy a traer a la iglesia? Yo he perdido gente así. Espero que si alguien aquí que sabe quién es, me malentendió lo que le dije, pero es que, hermano, perdóneme si estoy errado. Pero si es una persona que está en una iglesia, póngale cuidado, está en una iglesia y el líder en esa iglesia, y quiere venir a que yo le dé consejería, yo primero le digo, venga a la iglesia, siéntese y escúcheme por lo menos 2 o 3 mensajes y luego hablamos.
Porque hay gente que quiere venir a hablar conmigo sin venir al culto. Y yo ya no me dejo comer ese cuento. De atender una cantidad de personas. Ojo que estoy hablando de gente que supuestamente líder en otras iglesias. Porque si es una persona que no conoce el evangelio, ningún problema. ¿Por qué la gente quiere rechazar, exponerse a un tema, a un mensaje como este? Y luego si hablamos, ¿se imagina usted? Después de este mensaje hablamos. ¿Cómo está la persona? Y la última parte, la sesión número... Le dejo el 64 para que lo lea después, pero la sesión número 3, la imposibilidad de ser salvos. Y entonces termina ese párrafo número 4, sesión 3, diciendo: mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza o a la ley de la religión que profesan. Y aquí está hablando de moralidad. Si no pueden ser salvos aquellos que son afectados externamente por la palabra, por el evangelio, no pueden ser salvos si no son regenerados, mucho menos aquellos que nunca les llegó el evangelio. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, en este caso, los que no reciben el verdadero evangelio. Si no lo reciben, ¿cómo van a ser salvos, hermano? Eso tenemos que meterlo en la cabeza. Por eso Jesús dijo: ir y predique el evangelio a toda criatura. Porque las personas, para poder ser salvas, deben escuchar el evangelio. Porque ¿cómo van a ser salvos si no van a oír el evangelio? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a oír si no escuchan la palabra? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es una fe natural, hermano, es una fe del evangelio. La gente que tiene la fe natural va y le dice: abrace un árbol, que ahí está Dios. Fe natural. La gente que tiene una fe natural le dice: mira, como Marco Witt está diciendo, todas las religiones. ¿Usted sabía por qué está el dicho que todos los caminos conducen a Roma? ¿Sabe por qué? Porque los griegos, los romanos, antes de que llegara Jesús, y por eso Jesús vino en el tiempo perfecto, hicieron todos los caminos, y como Roma fue levantada, entonces hicieron carreteras para todos los pueblos, todas las ciudades, para que todos pudieran llegar a Roma. Y la gente cree que todas las religiones llevan al cielo. La única religión, ¿por qué la llama religión? Porque religión es el conglomerado de creencias. La única religión verdadera es la cristiana, la que tú y yo tenemos. Ni la musulmana, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los krishnas, ni los vudú, ni los chamanes. Nada, ninguna de ellas, porque no tienen a Cristo. Y la Biblia claramente lo dice, porque entonces esas religiones, ¿cómo son salvos? Por la moralidad, por las buenas obras, por las conductas. Sin embargo, la palabra es tan tajante. Como ya dije, Efesios 8 y 9, hay un texto que me fascina, Gálatas 2:16. Ese Gálatas 2:16 tan tremendo que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Luego dice: también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. 3 veces aparece el énfasis. Y luego afirma lo que dijo al comienzo: no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley es la buena conducta, el buen comportamiento. No, qué Señor tan culto, qué Señor tan moral, qué Señor tan bueno. Le falta solo Cristo. Hay gente que es así. Y voy a decir algo muy fuerte ahora. Ya me van a enojar algunos. Y en Tuluá y aquí en Cali. Mire, a la iglesia pueden venir personas, doctores, licenciados, habilidosos, tienen una verborrea, hablan mucho mejor y se expresan mucho mejor que este pastor. Pero si Dios no ha cambiado su corazón, no lo ha regenerado y no lo ha llamado a la obra, al ministerio, no se meta en esto, que esto es algo de Dios solamente. Cometemos el error, y eso es lo que está haciendo la iglesia tradicional. Usted es un profesional allá, uy, lo necesitaba.
Venga, aquí en la iglesia tengo un puesto. Músico, cantante, venga para acá, acá lo tengo. No, con esto, habilidad natural dentro de la congregación. Así no es. Comienzan por la regeneración, Dios lo va equipando y Dios le va a dar la habilidad de él, no la que él tiene naturalmente, para servir al Señor. Amén. Solo los escogidos, para concluir, son llamados eficazmente, los demás no, y tarde que temprano esto se evidencia. Y otra vez Juan 10, 26, 27, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas son de mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes van a ser salvos? Las ovejas del Señor. ¿Cómo son salvos? Oyendo el Evangelio, creyendo en él, siguiéndole. Si no hay esto, no hay salvación. Pero entonces el indio que está allá, bueno, el Señor no tenía en sus planes salvarlo. Ahora, muchos van a decir, pero es que esto no puede ser justo, porque el Señor vino y murió por todos. Es que ese es el problema, pensar que el Señor vino y murió por todo el mundo. Hermano, esto no es nuevo. Cuando el Señor llamó a Abraham, ¿quién era Abraham? Un impío. Era un politeísta. Abraham creía en muchos dioses, era un idólatra. El Señor llamó a Abraham. Es que esto es lo que la gente no entiende. Cuando Dios salvó a Noé, yo he escuchado a predicadores decir que Dios salvó a Noé porque en Noé había algo. Y dice, ay, es que Dios halló, Noé halló gracia ante los ojos de... precisamente, Noé fue salvo porque halló gracia. Y ese que halló gracia no es porque Noé tenía algo bueno diferente a los demás. Noé era igual impío a todos. Pero Dios le dio la gracia. ¿Y por qué lo hizo? Hermano, porque era la manera de preservar una familia para la simiente de Cristo. Porque la promesa que se dio en Génesis 3:15, ¿cuál fue? A la mujer de tu simiente. Ahora, si el Señor acaba con la humanidad como lo hizo con el diluvio, dígame, ¿dónde está esa promesa? No se cumple. Pero el Señor, para cumplir esa promesa, dijo, acabo con todo el mundo con un diluvio, pero voy a preservar una familia. No por la familia, sino por la promesa. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Y el Señor, cuando saca a Abraham, lo saca un politeísta y dejó a todos los demás allá. ¿Usted no ha pensado que Dios luchó con Israel, un pueblo rebelde impío, pero a todas las demás naciones la mandó a destruir? Si Dios hizo esa elección con Israel y a los demás lo mandó para el carajo. Ahora, ¿cuál es el miedo que hoy día el Señor en Cristo salve a su pueblo, a sus escogidos, a sus ovejas y no a todo el mundo? Juan 17:9. Léalo, hermano, si lo tiene ahí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. No ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Muchos van a decir, está hablando de los discípulos, sí, pero ahí entra la iglesia. Son salvos únicamente los que el Señor escogió en su tiempo, y a ellos les va a llegar el Evangelio, porque para poder ser salvo tenía que llegar el Evangelio. Así que, hermano, dele gracias a Dios que usted está entre los que le llegó el Evangelio. Amén. Y dele gracias a Dios que tú y yo estamos en el grupo que nos había llegado un Evangelio torcido, como dijo el apóstol Pablo, pero Dios nos sacó y nos hizo llegar a un Evangelio correcto. Y seguimos, porque obviamente por nuestra incapacidad todavía no somos tan bíblicos, seguimos en ese rumbo de ser cada día más bíblicos y mejores cristianos, pero tenemos el Evangelio más correcto. De todo lo que yo he leído y todos los ministerios que he estado, ahora yo puedo decir con toda certeza que estamos en el Evangelio más correcto. Y nos vamos perfeccionando cada día, porque la reforma es reformándose, cada vez reformándose. Oremos, hermano. Quedamos despedidos.